En unos minutos va a comenzar el cuarto Seminario Internacional de Investigación en Juventud que organiza el Instituto de la Juventud de Extremadura en colaboración con nuestra universidad, con la UEX. Estará doblemente marcado por la pandemia, condiciona el formato online, y también centrará los contenidos, porque durante 2 días, hoy y mañana, se abordará el impacto provocado por el COVID-19, especialmente en el colectivo juvenil. Van a participar más de 40 ponentes, todos ellos de reconocido prestigio en el ámbito académico, investigadores en materia de juventud a nivel nacional, también a nivel internacional, y va a ser inaugurado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que además va a impartir la conferencia inaugural sobre riesgos de los juegos de azar y apuestas para el ocio juvenil. Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Y gracias por atendernos. Sin duda los mayores son el colectivo más golpeado por la crisis sanitaria del coronavirus, pero ¿cree que son los jóvenes los que más sufrirán o están sufriendo ya el impacto socioeconómico? Bueno, yo creo que es evidente que la pandemia y las consecuencias económicas que ha generado la pandemia afectan a toda la población. Lo que ocurre es que de forma diferenciada según determinados grupos sociales, y particularmente los jóvenes están sufriendo pues en términos de lo que se ha comúnmente llamado ya el doble impacto de una crisis económica. En menos de 10 años ha habido 2 crisis económicas que han tenido pues han provocado un deterioro del mercado laboral y por lo tanto han dificultado y dificultan mucho pues que las condiciones materiales de vida de la juventud pues sean casi equiparables a la de las generaciones anteriores, y eso tiene muchas derivadas y es lo que obliga a las autoridades, nos obliga a tomar medidas para tratar de compensar esa situación. ¿Cree que se está apoyando lo suficiente a ese colectivo juvenil más allá de las ayudas generales que se han puesto en marcha, como pueden ser los ERTEs, por ejemplo? Bueno, yo creo que evidentemente el principal problema, como decía anteriormente, es el desempleo, y esto especialmente en determinadas regiones como puede ser la mía, Andalucía, como puede ser Extremadura, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que tasas de paro de menores de 25 años pueden llegar, como en el caso de Extremadura, según los últimos datos, a casi el 50%, es decir, que 1 de cada 2 personas de menores de 25 años quiere trabajar, pero no puede hacerlo. Es decir, esto es un problema del modelo productivo, es un problema económico de la estructura productiva, y por lo tanto nosotros estamos desde el Gobierno viendo cómo es posible diseñar los fondos europeos y los planes de reconstrucción, encaminándolos a modernizar la estructura productiva, a ser capaces de que efectivamente la gente tenga oportunidades. Por supuesto todo el mundo, pero especialmente aquellos sectores que tienen una incidencia mayor del desempleo. Yo creo que ese tipo de ayudas va a funcionar, pero es evidente que tenemos un problema estructural, no es un problema, digamos, de unos cuantos meses, sino es un problema de una cierta estabilidad en el tiempo, y que tenemos que ser capaces de planificar estratégicamente con inversiones públicas fuertes y hacer de la necesidad virtud, y ver estos tiempos tan desagradecidos y tan lamentables como los de la pandemia como una oportunidad para hacer cambios que necesitamos para mejorar la vida de la gente. Como bien dice, esta situación lo que hace es agravar problemas que ya arrastraba la juventud, como la precariedad laboral o las dificultades para emanciparse. Vamos por partes. Más allá de esos fondos que van a llegar de Europa, ¿qué cambios hay que introducir en nuestro mercado de trabajo, incluso en la legislación laboral, para proteger más, fundamentalmente, esos contratos, muchas veces contratos precarios, contratos a tiempo parcial, contratos mal pagados a los jóvenes? Claro, hay 2 elementos. Uno es el de la normativa laboral. Nosotros hemos propuesto pues hacer cambios en la reforma laboral para mejorar la capacidad de los sindicatos de poder mejorar sus condiciones laborales en una negociación. Esto es evidente porque en los últimos años hemos tenido una relación inversa. Hemos visto cómo los trabajadores tienen menos capacidad de organizarse y por lo tanto tienen menos capacidad de protegerse frente a la dinámica de desempleo, de precariedad y en última instancia de bajos salarios, pero luego de manera paralela, simultánea, tenemos que entender que es un problema del modelo productivo. Hay tasas de paro que son el doble en regiones como Extremadura o Andalucía que lo que son en otras regiones de nuestro país, con la misma normativa laboral. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquellos lugares donde tienen una mayor presencia industrial, una mayor presencia de actividades con alto componente tecnológico, con mayores dotaciones de conocimiento, pues tienen mayor capacidad de generar empleo. Pues tenemos que transitar hacia ello, y por lo tanto los fondos europeos, los presupuestos generales del 2021, los que vengan en años sucesivos, tienen que servir para desarrollo de las regiones en nuestro país, especialmente aquellas que, como decía, pues todavía tienen unas tasas de desempleo pues que son inaceptables. Evidentemente, una hipotética subida del salario mínimo interprofesional de cara a 2021 beneficiaría al conjunto de la sociedad, pero especialmente a este colectivo juvenil. Ministro, ¿habrá subida finalmente?
Bueno, como saben ustedes, está previsto en el acuerdo de gobierno alcanzar unos porcentajes importantes de subida de salario mínimo. De hecho, ya comenzamos con una subida a 1.000 euros y, evidentemente, ahora nosotros estamos debatiendo cuánto lo podemos ir subiendo cada año en función de las circunstancias. En mi opinión, como ya se ha manifestado, es razonable hacerlo. Se han subido otros indicadores, como es el salario de los funcionarios públicos, empleados públicos, a un 0,9%. Es un porcentaje modesto, pero que contribuye y que siempre viene bien. Y en el caso del salario mínimo interprofesional, como bien dice usted, es que hace referencia a los salarios más bajos de toda la población en términos legales y, por lo tanto, estamos hablando de la gente que más lo necesita. Estamos hablando, por lo tanto, de que no solo es una ayuda que estimula la economía, porque ese dinero se va a gastar en la pequeña y mediana empresa, se va a gastar en el comercio de al lado, se va a gastar para crear empleo, sino que también es un alivio para muchas familias y especialmente gente joven, pues que ese dinero, aunque sea un 0,9%, pues es una cantidad muy considerable. Más del 80% de los jóvenes extremeños, 8 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años, no están emancipados. Sin duda un factor es el empleo, los bajos salarios, el otro es el acceso a la vivienda. ¿Cree que hay que incrementar el parque de vivienda pública destinada a los jóvenes en propiedad o en alquiler? Absolutamente. Los modelos europeos nos han mostrado muy claramente cuáles son los caminos que hay que recorrer. El acceso a la vivienda en nuestro país es casi inabordable para la inmensa mayoría de la población y especialmente para la gente más joven, porque es al mismo tiempo la gente que tiene menos recursos. Evidentemente, con esos niveles de precio que hay que pagar cada mes, es muy difícil tener un espacio habitacional, ya ni siquiera para formar una familia, es que ya ni siquiera para poder emanciparse uno mismo de su ámbito familiar. Por lo tanto, ya hace falta incrementar el stock público de viviendas. Esto es una medida que tenemos ya planificada, y al mismo tiempo ser capaz de regular un mercado que debería estar previsto para que funcionara, como dice la Constitución, como un derecho humano, el poder tener el acceso a una vivienda, y no tanto como un bien especulativo, que es como ha funcionado en las últimas décadas en nuestro país, debido a que, determinados actores, fondos de inversión, etcétera, son grandes propietarios de muchas viviendas en muchas partes de nuestro país y lo utilizan para especular. Eso, pues, es una dinámica que hace que se incrementen los precios y, por lo tanto, junto con ese stock público de vivienda, lo que hay que hacer es regular el alquiler, y ya saben ustedes que en el Gobierno pues estamos en muy breve tiempo en disposición de presentar una regulación de ese tipo. ¿Y esa regulación pasará por un tope, un precio máximo del alquiler? Se está ahora mismo negociando en este momento, no les puedo decir porque no estoy en la negociación, pero evidentemente el modelo que se ha llevado en países como Alemania, por ejemplo en la ciudad de Berlín, consiste efectivamente en poner una especie de tope a la subida de los precios del alquiler y en ser capaces de regular un mercado que no está funcionando para lo que tendría que funcionar, que, como decía, era garantizar un derecho constitucional. Esta mañana, en la conferencia inaugural de ese Seminario Internacional sobre Juventud, va a hablar de los riesgos de los juegos de azar. Hay que recordar a los oyentes que el Gobierno aprobaba recientemente la nueva normativa que rige fundamentalmente la publicidad de ese sector de apuestas online, de juegos de azar, un negocio que mueve 8.000 millones de euros, más que el presupuesto de Extremadura. Pero la realidad, eso incide mucho en la regulación de la publicidad, pero ese tipo de juego sigue estando al alcance de miles de millones de jóvenes y adolescentes. ¿Hay herramientas legales para ir más allá de regular simplemente la publicidad del juego? Sí, nosotros estamos viendo todas las medidas que podemos hacer para combatir una lacra que existe en nuestro país, y es que cada vez es mayor el número de personas que sufren algún tipo de patología o trastorno del juego, incluso el caso extremo de la ludopatía, como consecuencia de este tipo de actividades. Estamos en coordinación con las comunidades autónomas, sabemos que hay una sensibilidad muy importante, también en el caso de Extremadura lo conocemos de primera mano, esa sensibilidad por parte del Gobierno autonómico, porque al final lo que estamos hablando es de que es un juego que es legal, por supuesto, hay mucha tipología de juegos, ahora viene la Lotería de Navidad, la que prácticamente el 85% de la población juega, pero hay uno en concreto muy específico, que es el de las apuestas, que tiene premios inmediatos, que tú apuestas 5 o 10 euros y a los 5 minutos sabes si has ganado o has perdido, por lo tanto te incentiva a un consumo compulsivo. Ese tipo de actividades son enormemente peligrosas, especialmente en sectores vulnerables. Menores de edad, que está prohibido que jueguen, pero desgraciadamente estamos viendo que pueden entrar en los salones de juego porque hay muy pocos controles, y también en un sector vulnerable, el mayor de edad, que es el de 18 a 25 años, que es un sector, pues donde, como comentábamos anteriormente, está concentrado un porcentaje de la población con muy pocos recursos, con unas expectativas de futuro difíciles, oscuras por las crisis económicas, y que puede creer que quizás apostando pueda salir de esa situación. Entonces, ahí hay una invitación por parte de la propia dinámica de juego a hacer creer que
la probabilidad de ganar son mayores que las que matemáticamente realmente son. Todos estos elementos se conjugan para que finalmente pues tengamos que un modelo de ocio de la sociedad se está convirtiendo desgraciadamente en juntarse con unos amigos, una cuadrilla, una pandilla, ir a un salón de apuestas, a hacer un consumo, pues a veces de alcohol también, a veces de una serie de otras, de otra serie de refrescos, por ejemplo, etcétera, a precio más barato que lo que hay fuera, pero sobre todo al ejercicio de un consumo compulsivo que tiene unas consecuencias a medio y largo plazo. Toda esta problemática es lo que estamos abordando desde el Ministerio. Hemos comenzado de forma exitosa prohibiendo la publicidad. Esto ya lo hemos cumplido y ahora tenemos que seguir avanzando en colaboración con todas las administraciones públicas, particularmente las comunidades autónomas. Reconoce, por tanto, que hay pocos controles, que hay menores de edad que acceden a esas salas. Desgraciadamente sabemos que es así, los reportajes periodísticos lo han puesto de relieve, las denuncias que nos han llegado a nosotros también, que efectivamente cuando hablamos de salones de juegos, especialmente en determinados barrios, a veces, para que nos entendamos, se trata de lugares donde solo hay un camarero o una camarera y de repente pues esa persona no puede hacer al mismo tiempo de policía, no puede estar, no se ve empoderado para poder pedirle el DNI a todas las personas y bueno, pues al final lo que tenemos es que cuando la policía hace su función, encuentra en ocasiones pues que hay menores y eso es lo que nosotros estamos teniendo conocimiento. Por lo tanto, uno de los elementos claros que hay que corregir es el control de acceso a estos lugares y esto es una competencia de las comunidades autónomas y estamos coordinándonos con ellas para que efectivamente haya una dinámica en todo el país porque es un problema que afecta a todo el país. Es verdad que más en algunos barrios que en otros, en aquellos barrios con menos dinero, con más populares, con más de clase trabajadora, pues las empresas han visto mayores oportunidades. Es muy claro el mensaje. El mensaje es dirigirse a quienes más están necesitados porque probablemente son quienes más absorben la idea de la esperanza posible en resolver su situación con un par de clics o con un par de apuestas. Es muy peligroso eso. Le pregunto por el comercio online, que se ha convertido en una amenaza más, aunque también puede ser un aliado para el comercio tradicional, para el comercio de proximidad. ¿Cree que la pandemia va a incrementar, está incrementando ya ese modelo de consumo a golpe de clic y si considera que hay que regular más ese tipo de ventas, sobre todo aquella que parte de las grandes corporaciones? Claro, el comercio online es una herramienta necesaria que puede ayudar y de hecho ayuda a estimular la economía, incluso en momentos como los actuales, pues ayuda a resolver también en parte o a impedir que la crisis sanitaria sea mayor. Lo que ocurre es que la clave no es tanto si es online o es presencial, sino sobre todo en qué tipo de establecimiento se da. Nosotros invitamos a la gente a que haga un consumo de proximidad, a que vaya a los comercios y pequeños comercios de proximidad, del barrio, de la ciudad, porque el consumo es una actividad que no es solamente técnica, es una relación social. Por lo tanto, cuando uno hace un consumo en el barrio, está dejando el dinero ahí, se está creando empleo en el barrio, se están relacionando, se está dando vida al territorio y cuando en cambio se está haciendo a una de las grandes empresas multinacionales que se hacen por online y que te llegan por un repartidor, pues naturalmente eso también tiene una incidencia en el empleo, pero está destruyendo de ámbito mucho más claro pues el comercio local y está vaciando los barrios. Y en un país que tiene que hacer una reflexión clara, que es la que estamos intentando invitar sobre la despoblación, sobre estas dinámicas tan asimétricas en los territorios, pues es importante que apoyemos especialmente en momentos como esto al pequeño comercio y bueno, pues a la producción también nacional. En relación a las grandes superficies, ¿usted sería partidario de limitar la progresiva liberalización de horarios, especialmente en algunas comunidades autónomas? Bueno, ya saben ustedes que esto es una competencia de las comunidades autónomas, pero desde nuestro espacio político siempre hemos defendido que efectivamente hay que evitar situaciones que vayan en la línea de los monopolios o de los oligopolios, precisamente por lo que decía antes, por poder ayudar a esos comercios pequeños y medianos, de proximidad, familiares, que crean mucho empleo, que dan vida a los barrios, pero que no tienen capacidad de competir contra las grandes superficies que, por lo tanto, salen siempre beneficiadas cuando hay medidas liberalizadoras. Entonces, esto tiene que ver con un modelo de ciudad, esto tiene que ver con un modelo social y nosotros somos partidarios de dar vida a los barrios, de dar vida y de dar trabajo. Evidentemente, esto es una apuesta que es la nuestra, la que nosotros planteamos desde Unidas Podemos, la que se revela en muchas de las medidas que hacemos desde el gobierno de coalición, pero las comunidades autónomas pues son las que tienen la competencia y son las que tienen que decidir en última instancia qué modelo quieren para su ciudad. Pero yo creo que por lo que yo acabo
acabo de decir, la mayoría de la población estaría de acuerdo conmigo en que es mucho más razonable pues ayudar al comercio de proximidad, que siempre es más humilde, pero que al mismo tiempo crea más empleo, crea un empleo en el propio terreno, en el propio barrio, y hace que al final, pues vinculándolo con la primera reflexión, nuestros jóvenes tengan oportunidades también de quedarse en la ciudad si quieren quedarse y no se vean obligados a marcharse a otros lugares sencillamente porque ya se ha ido vaciando la actividad económica en el lugar. Hablamos de la pandemia. Ante el repunte de casos que se está evidenciando en los últimos días, hoy se reúne esta tarde el Gobierno con las comunidades autónomas. ¿Cree que habrá cambios en el plan de Navidad? Bueno, esto es lo que tienen que decidir las comunidades autónomas y el Gobierno en esta reunión. Tenemos que ver cómo está la situación. Cada comunidad autónoma irá valorando, porque es asimétrica la evolución. Yo creo que la prudencia siempre es necesaria, la prudencia de la administración pública, y al mismo tiempo el mensaje que se transmite hacia afuera tiene que ser ese, tiene que ser: estas son unas navidades distintas, son unas navidades en las que pues estamos haciendo muchos sacrificios de cosas que nos encantarían. Yo mismo no puedo bajar con mi familia a Málaga y estoy viviendo en Madrid, pero es evidente que lo importante es que lleguemos todos. Y ya tendremos otras oportunidades de vernos, y eso la gente lo está entendiendo muy bien, y la administración pública y especialmente las comunidades autónomas, que son las que tienen la última palabra, yo creo que van a ser prudentes, y si ven que la cosa pues está empeorando, pues tendrán que ser correspondientes o corresponsables con esa situación. Hay una noticia esperanzadora: la vacunación podría comenzar incluso antes de final de año. ¿Está garantizada, ministro, una distribución equitativa en todo el territorio nacional y, por supuesto, con todas las garantías de seguridad? Sí, absolutamente. Es un plan de vacunación que nosotros tenemos en el Gobierno de España, pero que está evidentemente sincronizado con el plan de vacunación europeo. Es un esfuerzo ingente lo que se ha hecho por la comunidad científica para encontrar una vacuna. Por supuesto, las vacunas pues han tenido sus ensayos clínicos, sus procedimientos, todo está perfectamente arreglado y son seguras, y lo que se va a hacer es una especie de manifestación para facilitar que la población tenga acceso a ella de una manera racional. Por eso se ha establecido ese plan, donde hay una serie de grupos prioritarios, que son los grupos pues más vulnerables ante esta pandemia, que son los que primero lo recibirán. Pero al final está claro que mientras se está haciendo a través del sistema público, pues está garantizado que va a ser para todo el mundo, y que nadie que necesite una vacuna se va a quedar sin ella. Esto es muy importante porque, como estamos viendo también, hay otros países con sistemas privatizados o semiprivatizados que están apostando por otras fórmulas que sí que se están dejando a la población detrás. España, afortunadamente, podemos estar muy orgullosos de nuestro sistema público, que necesita refuerzo, como ha demostrado esta pandemia, pero que va a dar la respuesta favorable. Comienza el invierno la semana que viene, llega el frío. ¿Va a impedir el Gobierno los cortes de suministros básicos y no solo de luz a los colectivos más vulnerables? ¿Ese decreto va a ser inminente? Pues sí, se está negociando en este momento, y el Gobierno, por supuesto, desde el principio hemos dicho que estamos comprometidos con una visión de la sociedad en la que nadie se quede atrás, y evidentemente en situaciones de pandemia o de crisis económica, pues es obvio que desgraciadamente hay muchas familias en nuestro país que no tienen recursos suficientes para hacer frente a satisfacer suministros básicos para la vida, me refiero, y por lo tanto el Gobierno tiene que actuar, y en eso estamos ultimando las medidas, y en colaboración también con el tejido productivo, porque el tejido productivo, especialmente las energéticas, tampoco tienen interés ninguno en absoluto en que esta situación se agrave. Por lo tanto, vamos a encontrar una respuesta, porque efectivamente en tiempos de frío, pues lo que no podemos consentir es que en un país desarrollado haya gente que pase frío por no tener dinero. Esto no se puede permitir en un país desarrollado, insisto, y nosotros le vamos a poner remedio. Por cierto, ¿realmente va a bajar la factura de la luz en los próximos años en nuestro país? Bueno, eso es una de las tareas que nosotros tenemos encima de la mesa, porque, como saben ustedes, la tarifa de la luz ha subido de forma espectacular en los últimos años, y no ha subido de esa misma manera los salarios. Por lo tanto, lo que hay es un empobrecimiento relativo, y son una de las principales quejas de los consumidores que llegan al Ministerio de Consumo, y estamos viendo en una reforma dentro de la transición ecológica cómo somos capaces, pues efectivamente, de garantizar ya no solo lo que decía antes de los suministros básicos a toda
las familias y por lo tanto incluso aquellas que no lo pueden pagar, sino también de hacer más asequible las facturas de la luz. Todo lo que estamos comentando en esta entrevista está interrelacionado. Cuanto más empleo haya, más salarios hay y más capacidad hay también de hacer frente a las facturas de la luz, es evidente. Para concluir, en unos días, probablemente la semana que viene, se aprobará ya el proyecto, los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Se habla ya de una remodelación del Gobierno a la vuelta de la Navidad. ¿Se ve con fecha de caducidad el ministro de Consumo? No, en absoluto. Nosotros, por definición, siempre estamos de manera contingente en la política, no solo en el gobierno. Estamos aquí mientras entendamos que la sociedad valora lo que estamos haciendo y yo creo que con todas las dificultades que tiene este gobierno lo estamos haciendo muy bien. Y si hubiera una modificación en el gobierno, como saben ustedes también, esto es un gobierno de coalición, está formado por dos espacios políticos, Unidas Podemos y Partido Socialista, y en el acuerdo de ese acuerdo de coalición se estableció que en caso de remodelación se mantendría las partes. Entonces nosotros no estamos en absoluto preocupados, todo lo contrario. Creemos que ahora que ya estamos viendo el horizonte de la vacuna y de la fase final de la crisis sanitaria, que ya tenemos presupuestos y que va a empezar a llegar los fondos europeos, pues es prácticamente cuando está empezando la actividad, digamos, normal, entre comillas, de un gobierno. Y en este sentido, pues lo que nos tenemos que dedicar es a trabajar en un gobierno de coalición donde, como es lógico, hay diferencias, pero donde tenemos unos compromisos que tenemos que cumplir, que son los que establecimos en nuestras campañas electorales y en el acuerdo de coalición. Alberto Garzón, ministro de Consumo, muchas gracias, mucha salud y felices fiestas. Muchas gracias, igualmente espero que estén todos bien y felices fiestas.